comienza Red Más Noticias. Y vamos a las noticias nacionales. Paula, ¿hay o no hay auditoría internacional de las elecciones? No, señor. Confirmado, definitivamente no habrá esa auditoría internacional para las elecciones de este domingo. Se dio a conocer esa decisión aproximadamente hacia el mediodía, después de una reunión que se llevó a cabo entre el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría. El organismo informó que la firma Datasys Group no logró reunir todos los documentos para su contratación y por tiempo pues ya no se podría evaluar otra oferta de otra empresa. La Registraduría y la Misión de Observación Electoral aclararon que sí habrá una auditoría nacional por parte de la firma MacGregor que va a inspeccionar el software de Indra y también el de Disproel. Entonces envían también un parte de tranquilidad en medio de esta decisión que se da a conocer de que esto no significa que la transparencia de las elecciones esté en entredicho. La firma que había seleccionado el presidente del CNE, Datasys, no pudo entregar toda la documentación requerida y con la premura del tiempo ya se hace imposible que de cara a las elecciones del 29 de mayo se pudiera cumplir con las expectativas del CNE en términos de poder identificar si habría algún algoritmo malicioso que se le introdujera a los software de escrutinios o de preconteo el próximo domingo. Y sobre este tema, que las elecciones del domingo no van a tener auditoría internacional, acaba de hablar la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez. Laura, ¿qué dijo la vicepresidenta y canciller? Buenas noches. Giovanni, buenas noches. Dijo la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez que la orden del presidente Iván Duque fue darle celeridad a los recursos para financiar esta auditoría internacional. Y precisamente yo tengo en mis manos un decreto, una resolución que emitió el Ministerio de Hacienda el día 2 de mayo del año 2022 por un valor de 3.000 millones de pesos para que se diera esta auditoría internacional. Con esa solicitud, lo que sí tengo claro es que la instrucción del presidente al ministro de Hacienda fue disponer de los recursos con la mayor celeridad para poder contar con la auditoría que fuera necesaria. Y en temas que también le atañen a esta jornada de elecciones que ya se adelanta a nivel internacional, le cuento que la participación en diferentes países del mundo ha sido masiva, de acuerdo a lo que nos dijo la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez. Los países en los que más colombianos han salido a ejercer el derecho al voto son España, Estados Unidos, puntualmente en las ciudades de Miami y en Orlando, y en Latinoamérica en Argentina. En el segundo día de la jornada electoral para el Congreso teníamos apenas 9.000 votos. Hoy en el segundo día tenemos ya 38.000 votos, es decir, estamos en una relación de casi 4 veces más la votación que hubo para Congreso en los primeros 2 días. Eso pues nos muestra que es positivo y es que la gente está saliendo a ejercer su derecho al voto. Lo segundo que es muy positivo es que nos muestra que no hay absolutamente ningún fundamento para toda esa cantidad de rumores que estaba esparciendo la semana pasada algunas de las candidaturas diciendo que se iba a suspender la votación. Y les cuento que este martes el Gobierno Nacional también expidió el decreto de orden público para dar tranquilidad a lo largo de este fin de semana de elecciones en Colombia. Y mucha atención porque habrá ley seca a partir del sábado hasta el lunes festivo, y también a partir de mañana miércoles está prohibido el uso de armas. En este caso esto se extenderá hasta el miércoles 1 de junio. El ministro del Interior también anunció cierre de fronteras. Desde Arauca, el ministro del Interior, Daniel Palacios, dio a conocer la expedición del decreto 830 de orden público para este fin de semana de elecciones, en el que regirá la ley seca desde el sábado 28 de mayo a las 4 de la tarde hasta el mediodía del lunes festivo 30 de mayo. Dentro de nuestras fuerzas militares, de nuestra policía, que estarán en todo el territorio nacional cubriendo los más de 112.000 mesas de votación que están dispuestas en todo Colombia. Nuevamente el mensaje
Las elecciones en Colombia ya iniciaron, las elecciones están avanzando y que sea la democracia quien decida quién será el próximo presidente de Colombia. El jefe de la cartera del Interior adelantó consejos de seguridad en los departamentos de Arauca y Cúcuta, donde anunció el cierre de fronteras. También se ordena el cierre de las fronteras terrestres y fluviales a partir del día sábado a las 6 de la tarde hasta el día lunes a las 6 de la mañana. Obviamente se excepcionan de esa medida los ciudadanos colombianos que estén debidamente inscritos en los puestos de votación y que podrán hacer ingreso a territorio colombiano. Desde el gobierno insistieron en las garantías de seguridad para que los colombianos acudan a las urnas con tranquilidad. Pero también es un momento importante de hacer un llamado a la no desinformación y a no llamar al pueblo colombiano a engaños. Las elecciones avanzan, no se suspenden y quien lo vuelva a decir, como ya lo dijeron, seguirán mintiéndole a todos los colombianos. La norma también prohíbe el porte de armas desde este miércoles 27 de mayo hasta el 1 de junio. Además, da la potestad para que alcaldes y gobernadores puedan decretar toque de queda con el fin de evitar la alteración del orden público. Otro dato final sobre las elecciones que se adelantan a nivel internacional y tienen que ver con diferentes rumores y denuncias que se han hecho en redes sociales ante posibles resultados de cómo van avanzando esta jornada electoral. Ha dicho la canciller que se elevó la consulta al Consejo Nacional Electoral por algunos jurados que estarían dando a conocer estos resultados. Dijo la canciller que las personas no deben confiar en estos resultados que se están dando a conocer porque son apenas de los 2 primeros días de las jornadas electorales y de ninguna manera pues tienen la verdad absoluta sobre cómo avanza esta jornada a nivel internacional. Desde la Cancillería en el centro de Bogotá, Laura Daniela Cifuentes, Red Más Noticias. Laura, gracias. Buenas noches. Y miembros de grupos al margen de la ley están manipulando el voto por medio de amenazas en diferentes regiones del país. Así lo anunció el general Jorge Luis Vargas, el director de la policía. En medio del Consejo de Seguridad en la Brigada 18 en Arauca, el director de la policía reveló que se han conocido casos de constreñimiento por parte de miembros del ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo en diferentes regiones del país. Informaciones de fuentes humanas recolectadas de acuerdo a la ley de inteligencia de manera formal para que con policía judicial de la Policía Nacional se recolecte información, se ponga a disposición de la Fiscalía General de la Nación en casos de constreñimiento. Se ha tenido información del Clan del Golfo, en algunas zonas del ELN y de las FARC, y esa instrucción fue clara para que se dé apertura de manera inmediata y se profundice para saber de quién es el responsable de ese constreñimiento a la población para que vote de una manera obligada. Dicha presión a los sufragantes se está haciendo, según la policía, a través de panfletos y de correos humanos, quienes estarían llegando a locales comerciales y viviendas a dar órdenes amenazantes de por quién votar. Es por eso que las autoridades han hecho el llamado a denunciar cualquier irregularidad en el marco de la jornada electoral que se avecina. Añadió también el general Vargas que en estos últimos días, antes de los comicios, será prioridad la seguridad de los candidatos. El señor presidente de la República nos ha dado instrucciones puntuales en este sentido para no escatimar ningún esfuerzo en el ánimo de garantizar, de proteger con todas las capacidades institucionales, reitero, a los candidatos a la presidencia y vicepresidencia y las campañas. Mientras tanto, el ejército afirmó que continúan todas las acciones junto con la policía del despliegue del Plan Democracia para garantizar la seguridad en los comicios del próximo domingo. Y hablamos de las campañas. El candidato Federico Gutiérrez no descarta una eventual alianza con el ingeniero Rodolfo Hernández ante el escenario de una posible segunda vuelta presidencial. Además, hoy Fico recibió el apoyo de la Confederación Nacional de Líderes Comunales. Ante la posibilidad de una eventual segunda vuelta para elegir al próximo presidente de Colombia, las alianzas entre candidatos toman fuerza.
Federico Gutiérrez no le cierra la puerta a un acercamiento con Rodolfo Hernández, pero mantiene los esfuerzos de sumar la mayoría de votos para este 29 de mayo. Todos los que defendamos democracia y libertades tenemos que estar juntos. Nosotros vamos avanzando muy bien en la candidatura, estamos a pocos días, estamos apuntando para ganar en una primera vuelta, vamos creciendo, vamos subiendo y ya miraremos qué pasa, pero le hablamos sobre todo a las bases y le hablamos a cada colombiano, es que nos acompañe, que tengamos un país diferente. Estamos mamados de la corrupción, de la politiquería, estamos cansados de la violencia, de la polarización. Vamos a unir a Colombia y vamos a seguir creciendo. El candidato del Equipo por Colombia recibió este martes el apoyo de la Confederación Nacional de Comunales, que es liderada por Seferino Mosquera, quien fue la fórmula vicepresidencial del ex candidato Luis Pérez Gutiérrez. Reuniéndome con todos mis compañeros de lucha en la vicepresidencia, tomamos la decisión de acompañar al doctor Federico, porque fue la única persona que nos ha llamado, que se ha preocupado para que la acción comunal continúe siendo lo que es. Las otras campañas no tuvieron ni siquiera la deferencia de saludarlo a uno, entonces yo considero que hay que estar con el que quiere estar con uno. El aspirante se comprometió a que los presidentes de las juntas de acción comunal estarán vinculados a proyectos para generar empleo e inversión en sus territorios. Desde el primer día de nuestro gobierno va a haber un diálogo social, va a haber un cuidado y un respeto por los líderes sociales, por los líderes ambientales. Yo les quiero agradecer la confianza. En la recta final para la primera vuelta, el exalcalde de Medellín le pidió a los colombianos votar masivamente y exigió garantías de transparencia por parte de las autoridades electorales. Y miren esto, hoy se conocieron unas imágenes de lo que sería un supuesto rito de brujería en contra del candidato Federico Gutiérrez. De acuerdo con la denuncia, la policía de Corozal, en Sucre, había encontrado una manta negra con la foto del exalcalde de Medellín. Alrededor había velas y un muñeco, todo esto en un cementerio del municipio. Hasta el momento, Gutiérrez no se ha pronunciado frente a este caso, pero en diferentes espacios siempre ha dejado claro que es un hombre de fe. ¡Qué susto! A 5 días de la primera vuelta, el candidato Gustavo Petro se reunió con la Academia Colombiana de las Ciencias. Por más de 3 horas, científicos de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales hablaron con el candidato Petro para darle a conocer sus peticiones, entre las que se encuentra un diálogo permanente con el gobierno, no solamente en la época electoral, sino después. Además, conversaron sobre el calentamiento global y lo que está pasando en las selvas colombianas. Varias son las frases, respuestas y contrapunteos que dejó el debate del Tiempo y Revista Semana al que asistieron los candidatos Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo y Gustavo Petro. Rodolfo Hernández fue el gran ausente. Temas de coyuntura para el país, como la salud, la economía y hasta la guerra sucia en las campañas, hicieron parte de la conversación. Los candidatos se reencontraron en el debate del Tiempo, Semana y City TV. Uno de los primeros temas de discusión fue el supuesto plan para suspender las elecciones presidenciales. Alguna campaña aquí no presente se nos advirtió que eso iba a suceder el martes y entonces dimos la alerta. La suspensión del registrador por parte de la procuradora prácticamente interrumpiría la conducción institucional del proceso electoral. Pero yo creo que el llamado de Gustavo Petro en medio de una manifestación a anunciar que había un golpe de Estado, pues es otra cortina de humo lanzada en medio de una campaña presidencial para llamar la atención y desvirtuar lo que tenemos que hacer, que es convencer a las personas que nos están viendo. Yo creo que lo que dijo Petro es otro distractor más de los que él está acostumbrado a dar en el país. Aquí yo no veo que se vaya a aplazar ninguna jornada electoral. Eso sí, nosotros lo que necesitamos, todos los candidatos, todos, pero sobre todo el país, es que se nos den garantías. Uno de los puntos álgidos del debate fue cuando se le preguntó a Petro sobre la comparación con Hugo Chávez. Chávez y Maduro llevaron a Venezuela a depender del petróleo. ¿Yo qué estoy proponiendo? ¿Que Colombia dependa del petróleo? Estoy proponiendo que Colombia dependa de la agricultura, de la industria y del turismo. Oiga, qué forma tan fácil de minimizar un problema tan grave como el de Venezuela, violación de derechos humanos, relación con grupos narcotraficantes, corrupción
como si fuera un tema simplemente de un modelo económico alrededor de hidrocarburos. Y Toca eso es responder uno de porque los acaba de temas. decir que acabar el petróleo al otro día y eso es una calumnia. Cierre, por favor, candidato También Gustavo lo Petro. dijiste. Es que no oyes bien, no lees, es lo que está pasando. El que se cree otra vez Porque los nosotros cuentos lo que hemos sos vos, dicho y porque las decís, escúchame, al otro día te das Federico, cuenta de las es embarradas que la transición, y la ahora va a volteas. decir que yo lo dije Pero claro, y que el después país lo lo cambié. sabe. Desde el principio pero si el hemos país lo hablado sabe, el de una país lo sabe. transición energética en Colombia. También cuando se le preguntó a Fico Gutiérrez por la oficina de Envigado. Su secretario de seguridad era de la oficina. Imagínese, cuidando la seguridad de los medellinenses. Eso no es cierto. Un miembro de la oficina. Eso no es cierto y ahí está el tema de administración de justicia. Está preso. No, tampoco es cierto. No, está entonces libre. ¿dónde está? Sigues mintiendo, Gustavo. Y no tiene proceso. Sigues mintiendo, como cosa rara. Otro fue cuando Fajardo hizo las cuentas de cuánto costaban las propuestas de Petro. Me da una suma de 130 billones de pesos, lo que cuestan todos esos programas. Él propone una reforma tributaria, él propone una reforma tributaria para recoger 65 billones de pesos. Le quedan faltando 65 billones de pesos. ¿Cuál es la reforma tributaria que yo estoy proponiendo? Una de 50 billones anuales. ¿Para qué? Para que un peso vaya a disminuir el déficit fiscal, porque yo quiero responsabilidad de las finanzas públicas, lo cual disminuye el costo de la deuda del Estado colombiano y estabiliza las finanzas, y un peso al gasto nuevo social. Entre los hechos relevantes estuvo la respuesta de Petro sobre si extraditaría a Piedad Córdoba. Si en un eventual gobierno, que no creo que vaya a ocurrir porque el país entre oportunidades ya le dijo que no y creo que esta va a ser la cuarta, si llega un pedido de extradición de Piedad Córdoba, senadora que hiciste elegir, y si se tienen todas las pruebas, ¿firmarías esa extradición? ¿La extraditarías? Sí. Y una confesión de Sergio Fajardo sobre quienes lo señalan de tibio. Yo no inspiro nada, yo soy una gran amenaza. Soy una gran amenaza para Colombia porque precisamente no me muevo entre el miedo y la rabia, no hago pactos con los corruptos y vamos a llegar a gobernar a Colombia de una manera muy distinta. Rodolfo Hernández canceló su asistencia minutos antes de iniciar el debate y aseguró que estos espacios se prestan para un espectáculo de egos y ataques. Ese fue el debate y bueno, eso fue lo que dijeron los candidatos. Pero en medio de ese debate, bastante interesante, salió a relucir el nombre de una persona, un señor Calle, así fue como lo dijo Gustavo Petro, un asesor supuestamente de Rodolfo Hernández, quien sería el responsable de haber alertado sobre la tesis del aplazamiento de las elecciones, del golpe de Estado, que supuestamente era hoy, pero que no pasó nada. Aquí en Radma Noticias averiguamos quién es ese tal señor Calle. Aquí les tenemos la historia. Germán Calle es un reconocido empresario del mundo del golf. En su cuenta de Twitter anuncia que es el presidente del Golf Fleet. En los últimos meses se le ha visto muy cercano al exalcalde de Bucaramanga y en los diferentes eventos a los que lo acompaña se presenta como un asesor del candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández. Además, se comunica con los periodistas para anunciar los diferentes eventos que tiene el aspirante por la Casa de Nariño. Sumado a esto, en sus redes sociales repostea los mensajes del ingeniero o alusivos a la campaña de este. ¿Pero por qué los ojos están puestos en Germán Calle? Y es que en las últimas horas el candidato Gustavo Petro señaló que Calle sería la persona que le habría informado sobre la suspensión de las elecciones. De alguna campaña aquí no presente se nos advirtió que eso iba a suceder el martes y entonces dimos la alerta. Cuando a Petro se le preguntó sobre a quién hacía referencia, en medio del debate contestó. El señor Calle. Ante estos señalamientos, el ingeniero sostuvo, no es cierto y por tanto es absolutamente falso que alguien de mi campaña, autorizado por mí o instruido por mí, haya podido preparar semejante infundio. La razón es muy simple, no tengo voceros ni nadie está autorizado para hablar en mi nombre. Nos cambiamos de tercio porque el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, y delegados de la OEA se reunieron en Bogotá para firmar un convenio de cooperación en materia de justicia. El ministro Ruiz se pronunció sobre los recientes hechos de presunta corrupción en la cárcel La Picota, que además denunciamos aquí en Redma Noticias. Acuérdense del camión ese con comida costosísima, langostas y hasta mico cocinado para quién sabe quién dentro de esa cárcel. Juan Carlos Giraldo, muy buenas noches, adelante.
Hola Giovanni, televidentes, muy buenas noches. Pues han sido varias las noticias que se dieron en el desarrollo de este encuentro con la Organización de Estados Americanos. En primer lugar, hablemos de las noticias judiciales que tienen que ver con todo lo que sucede en el país y con un hecho en concreto que fue revelado por Red Más Noticias, y es el de un camión repleto de comida lujosa y exótica que pretendía ser ingresado a la cárcel La Picota. Esto dijo el ministro de Justicia sobre esta situación. Se han tomado todas las medidas, lo que me ha informado el director general del INPEC, Tito Castellanos, y cuando nosotros hablamos de que se descubren este tipo de elementos, tratándolos de ingresar como alimentos o bebidas, es precisamente porque los controles están funcionando. No podemos olvidar que Estados Unidos de Norteamérica, a través del INL, nos ayudó económicamente y con la tecnología para poder fortalecer varios centros de reclusión en materia de seguridad, entre ellos La Picota. También creamos más de 3.000 guardianes que vienen con servicio militar obligatorio. Lo otro, se han hecho traslados y cambios. Anteriormente un interno pedía una cita médica y casi no había problema para ello. Hoy en día ya es un poco diferente porque se están haciendo todas las verificaciones para evitar casos que han sucedido en el país. El ministro Wilson Ruiz también además se refirió al proyecto que se está impulsando en el Congreso de la República, en el que se pide que se vuelva a la presencialidad de la justicia, pero solo del área penal. Para el ministro este es un debate que todavía se tiene que dar y en el que dice tenemos que aprovechar lo que nos dejó la virtualidad. Esto dijo el ministro. Aspiramos que en este cuarto debate finalmente la virtualidad sea un hecho en todas las jurisdicciones. En estos momenticos hay un limitante frente a la penal, pero aspiramos que el Congreso de la República se pronuncie en forma genérica la virtualidad en todas las jurisdicciones. Por otro lado, el representante de la Organización de los Estados Americanos se refirió a los hechos en materia de justicia de las regiones más apartadas de Colombia y también a los próximos comicios electorales de este domingo y a las misiones de observaciones internacionales que participarán. Nuestros facilitadores y facilitadoras judiciales tienen dos funciones. Uno, gestionan conflictos de baja intensidad y en segundo lugar tratan de garantizar el derecho de acceso a la justicia. Esos problemas se presentan en toda la región. Entonces creo que el Ministerio de Justicia de Colombia está haciendo una labor importante. Para eso hay una misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos. Sí, están haciéndose presente y ellos tienen como objetivo observar las elecciones. Estaremos, por supuesto, muy pendientes al desarrollo de todas estas noticias y también al debate del próximo martes a las 2 de la tarde en el Congreso de la República sobre el regreso a la presencialidad de la justicia en materia penal. Información desde nuestra sala de redacción, Juan Carlos Giraldo, Red Más Noticias. Gracias, Juan Carlos. Vamos a un corte comercial. Llega la primera vuelta y Red Más Noticias continúa con el cubrimiento de una de las elecciones más importantes de los últimos tiempos. Este 29 de mayo, manténgase bien informado con nuestras emisiones especiales y en el portal web redmas.com.co. Siga con nosotros el minuto a minuto de la contienda electoral con las transmisiones de 8 a 10 de la mañana, de 12 del mediodía a 2 de la tarde y a partir de las 3 de la tarde con el mejor análisis de toda la jornada. Red Más Noticias, canales 107, 1007 HD, por la señal de Claro. Regresamos. Un juez condenó a 46 años de prisión a Ricardo Andrés Carvajal por su participación en el atentado a la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional General Francisco de Paula Santander, un acto terrorista que dejó 22 muertos y 64 heridos. Carvajal se convirtió en la primera persona en ser condenada por los delitos de terrorismo, homicidio, fabricación, tráfico y porte de armas y daño en bien ajeno agravado. Según las evidencias, Carvajal pagó el arrendamiento de la bodega ubicada en el barrio Santa Librada, en el sur de Bogotá, donde fue escondida y acondicionada con explosivos la camioneta utilizada para cometer este atentado. La Fiscalía entregó los restos de una mujer que habría sido reclutada por las FARC. La víctima fue vinculada a esa organización criminal, a ese grupo terrorista, en el año 1998, cuando era apenas una niña. Las evidencias revelan que murió 12 años después, en Uribe, en el departamento del Meta. La Fiscalía, a través del Grupo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas, realizó la entrega digna de los restos de la víctima, que en 1998 habría sido reclutada ilícitamente en Miraflores, Guaviare, por el Frente Primero de las extinta FARC. Esta mujer, al parecer,
fue vinculada ilegalmente por el grupo armado cuando tenía 14 años. En el curso de la investigación se estableció que murió en 2010 en la Uribe Meta. En el cementerio de la Macarena, en 2016, el Gruber realizó la exhumación en desarrollo del procedimiento especial de cementerios. Un año después del hallazgo, la mamá de la persona reclutada participó en una jornada interinstitucional de atención a víctimas en San José del Guaviare. Allí le tomaron una muestra biológica de referencia, la cual fue procesada e ingresada al banco de perfiles genéticos de personas desaparecidas. Los resultados arrojaron coincidencia plena con los perfiles genéticos de los restos exhumados en la Macarena. Con esta conclusión científica, los restos de la mujer fueron entregados a sus familiares en atención a las necesidades y creencias religiosas en ceremonia cumplida en San José del Guaviare. En los últimos 26 meses, la Fiscalía ha exhumado 1.209 cuerpos y ha entregado dignamente a sus familiares 559 restos. De igual manera, se han realizado 61 jornadas de atención a víctimas en diferentes ciudades y municipios del país, con 7.617 personas atendidas. Un grupo de más de 100 taxistas llevó a cabo una protesta pacífica para exigir mayor seguridad a las autoridades. Aseguran que los robos se han multiplicado. La pintura ya no fue pintura, fue la sangre de los taxistas que han sido asesinados en los últimos meses en Bogotá. Nos están matando, ya no podemos confiar en los pasajeros porque no sabemos a quién llevamos. De pronto la gente dice por qué no nos llevan, es por ese motivo, porque hay muchos delincuentes sueltos. Para los conductores de oficio se necesita ser un guerrero para enfrentar la ola de atracos que afecta a todo el gremio. Nos dicen para dónde van y dan resultado que son atracadores. Es imposible uno cumplir a veces servicios, uno sabe que tiene que ir a todos los lugares, pero a veces lo llenan a los barrios periféricos y allá terminan atracándolo a uno. Unos los atracan puñaleados, a otros los han terminado matando. En la caravana también se divisaron víctimas recientes de robos. Recogí 2 pasajeros jóvenes, una pareja, los recogí en la calle 85 y se dirigían a Suba a compartir. Ya llegando al destino, como a las 11 de la noche, el pasajero me colocó un arma de fuego, me empezó a intimidar, que le entregara los celulares, el dinero, y como yo me resistí al robo, pues me empezó a pegar cachazos con la arma de fuego en toda la cara. La mancha amarilla salpicada de rojo atravesó la calle 63 y la avenida 68 con un mensaje claro: la delincuencia no puede viajar en taxi. Nosotros tenemos un reporte diario mínimo de 10 compañeros hurtados en Bogotá. El distrito tiene abiertas las puertas a un diálogo para llegar a soluciones. Hemos establecido un enlace permanente de la Policía Metropolitana de Bogotá con el sector de taxis, como también un equipo de trabajo permanente en la Secretaría de Seguridad con todos los distintos sectores de taxis. Haya una localización a través de los servicios de inteligencia que nosotros hemos entregado ya los distintos puntos donde la ciudad es más insegura. Los taxistas finalizaron su marcha en la Secretaría de Seguridad, no sin antes advertir que en sus casas siempre los espera alguien y que no quieren que la próxima carrera los lleve a la muerte. Mucha atención, habla en este momento el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. La masacre de 16 personas en esta escuela primaria. Desde ese momento hemos tenido 900 incidentes con armas en colegios, como lo que pasó en el Marjory Stoneman Douglas, en Parkland, en Texas, en el Oxford, en Michigan. Colegios, esto pasa y esto sigue creciendo, y esto incluye tiroteos masivos en casas, en iglesias. Hace 10 días estuvimos en Buffalo, en un supermercado, y estoy cansado y enfermo. Tenemos que actuar. Y no me digan que no podemos tener un impacto sobre esto. He pasado mi carrera como senador, como vicepresidente, trabajando, y esto es algo de sentido común que debe pasar en el Congreso.
No podemos seguir pasando por cada tragedia y sabemos que tenemos que tener un impacto. No puede haber un ban. Tienen que terminarse los tiroteos masivos. Esto debe terminar y se está triplicando. No tenemos idea de lo que está pasando. Poder entrar a comprar a una tienda armas, esto está mal. En el nombre de Dios necesitamos esto de llegar y matar a una persona. Por el nombre de Dios, esto es enfermo. Y hemos pasado 2 décadas tratando de trabajar en esto y tenemos que hacerlo más profundo. Por Dios, tenemos que levantarnos frente a la industria y firmar esto ya. La mayoría de los norteamericanos con sentido humano no pueden seguir apoyando estas leyes. Y aprendí esto en avión. Esto se está replicando en el vuelo 17. Estas clases de tiroteos no pueden seguir pasando alrededor del mundo. ¿Por qué? Ellos tienen problemas. They have people who are lost, but these kinds of mass shootings never happen with the kind of frequency that happen in America. Pasando en suelo estadounidense. ¿Y por qué? Why do we keep letting this happen? ¿Por qué sigue pasando esto? Where in God's name is our backbone? ¿Por qué en el nombre de Dios sigue pasando esto con los civiles? Hay que dejar de hacer estos lobbies. Tenemos que empezar a tener acciones para cada persona en este país. Tenemos que dejar claro que esto tiene que pasar y es momento de actuar. Por el sentido común quiero decirles y que esto no se les olvide, que tenemos que hacer y podemos hacer mucho más. Tenemos que hacer mucho más. Los padres que estaban en cama tratando de resolver. No sabemos si puedan volver a dormir de nuevo. ¿Qué le puedo decir yo a las madres de estos niños? ¿Qué va a pasar mañana? Que Dios proteja todas las vidas de estos inocentes y todos estos corazones rotos y salve todos estos espíritus. Todas nuestras oraciones. Que Dios esté con ustedes. Tremenda, esta es la rueda de prensa, la declaración que acaba de dar el presidente Joe Biden en los Estados Unidos luego de esta terrible masacre sucedida en la tarde de hoy en la localidad de Uvalde, esto es en Texas, donde un jovencito de 18 años asesinó 18 niños entre los 7 y los 10 años. También asesinó a 2 maestros. El asesino fue abatido finalmente por la policía. Repasemos un poco lo que dijo el presidente de los Estados Unidos, Ana María Rodríguez, nuestra editora internacional. ¿Qué dijo en este discurso el presidente de la nación americana? Giovanni, buenas noches. Pues hace tan solo instantes estábamos escuchando estas esperadas declaraciones del presidente de los Estados Unidos. Desde que se conoció este tiroteo en horas de la tarde, se esperaban estas palabras cuando estaba a bordo del Air Force One. Ya los medios internacionales estaban adelantando que el presidente Biden sigue insistiendo, ya no se puede hacer más lobby. Lo que decía, es momento de actuar, tenemos que actuar ya. ¿Qué le podemos decir a los padres de estas criaturas inocentes que fueron asesinadas hoy? Fueron a su colegio a estudiar y ahora sus padres recibieron la noticia que fueron asesinados. Han sido 212 masacres que se han registrado en lo que va corrido de este año 2022 y todavía no estamos ni siquiera en la mitad del año. Lo que decía el presidente Joe Biden es que es momento de actuar para que no sigamos viendo este tipo de tiroteos y que se empiece a restringir. El presidente decía,
No puede ser posible que las personas lleguen a una tienda de armas a comprar rifles, pistolas, municiones, como si estuvieran llegando a un supermercado, y justamente puso el ejemplo de la masacre que veíamos hace tan solo 2 semanas en un supermercado en Búfalo, cuando más de 10 personas fueron asesinados por un supremacista blanco, quien llegó en esta masacre racial a disparar indiscriminadamente contra personas de raza negra que estaban en este lugar, y casualmente ese mismo fin de semana se registró otro tiroteo en una iglesia en California, Giovanni. Pues es muy delicada esta situación en los Estados Unidos. Esto ocurrió sobre las 11:30 de la mañana, casi las 12 del mediodía en los Estados Unidos, en Uvalde, y eso queda en Texas. Ana María, más o menos, se tiene una cifra de cuántas masacres han ocurrido en lo que va corrido del año en los Estados Unidos, así Giovanni, por compra de armas. Han sido 212 masacres en este año. Estamos finalizando mayo, 212 masacres, incluida esta que registrábamos en horas de la tarde, que vimos que ya 21 personas han fallecido, e incluso la cifra de víctimas mortales podría ir subiendo, porque en este momento todavía hay personas gravemente heridas en el hospital, muchos de ellos niños que a esta hora están luchando entre la vida y la muerte. Recordemos, son 18 niños, es que se arruga el corazón al contar esta noticia, 18 niños entre los 7 y los 10 años, que asesinó otro jovencito que se llama Salvador Ramos, tiene nombre latino, es americano, 18 años, que fue el que entró armado a esa escuela y los asesinó. Hoy el debate está en los Estados Unidos muy fuerte, esta es de las peores, si no la peor masacre que ha sucedido en una escuela, porque además es una escuela primaria, Ana María, usted me corrige, donde hay niños muy chiquitos, y entró este hombre de 18 años y los asesinó. Hay muchos niños que también se están debatiendo entre la vida y la muerte. Y acaba de hablar el presidente Joe Biden, dice que está harto y que hay que actuar, Paula. Se veía realmente el presidente Biden muy golpeado en estas declaraciones. Sí, es cierto, pero es que no es para menos. A quien no le arruga el corazón una noticia de estas. Y habló directamente al Congreso de los Estados Unidos. Dijo que ya no se podían dar largas en el asunto a este tema del control de las armas, que esto tenía que ver con el sentido humano y que había ya que encarar a esta industria que, bueno, frecuentemente hace lobby para que no pase nada y no se cambien ninguna de las reglas que hasta ahora están vigentes. Ana María, usted que estaba pendiente de lo que dijera el presidente Joe Biden desde que sucedió esta masacre sobre pasado el mediodía en los Estados Unidos, ¿qué otro mensaje dio el presidente de los Estados Unidos en medio de este debate a ver si por fin prohíben la venta de armas en la nación americana? Pues justamente ese fue el mensaje, Giovanni. Una vez más dice que no pueden seguir las personas comprando armas en los almacenes como si estuvieran en un supermercado. Vuelve otra vez el debate entre demócratas y republicanos sobre el control de armas. Estoy harto, tenemos que actuar y no me digan que no podemos tener un impacto en estas masacres. No podemos impedir todas las tragedias, pero sí podemos hacer que las leyes deban tener un impacto positivo. Y les vamos a mostrar la imagen que en este momento le está dando la vuelta al mundo, y es la siguiente. En Estados Unidos, en toda la nación americana, la bandera está así, está a media asta. Esta es la Casa Blanca, Ana María, donde el presidente ha dado la orden de que en todo el país la bandera americana está a media asta. Así es, una imagen, Giovanni, que no veíamos hace algunos meses, porque pese a las más recientes masacres que habíamos visto en el suelo estadounidense, esto arruga el corazón, esto arruga mucho el corazón. Incluso a nosotros, niños, los periodistas que estamos acostumbrados a estas noticias, es muy difícil decirlo, Mauro, que haya 18 niños asesinados por un jovencito que tiene 18 años, que además, Ana María, generalmente estos crímenes se asocian con supremacía blanca, pero este jovencito es de ascendencia latina. Sí, esto ha sido algo que ha llamado la atención esta tarde, Giovanni, porque este tipo de ataques normalmente hemos visto que es por supremacistas blancos. Hoy vemos que es una persona, este joven de 18 años de origen latino, y es algo que llama la atención en este tipo de casos, porque es algo que no habíamos visto últimamente en este tipo de masacres. Y como ya lo hemos venido diciendo, pues esta nueva masacre vuelve a poner sobre la mesa ese eterno debate en Estados Unidos sobre el control de armas, pero también se le va a agregar un debate adicional que tiene que ver con qué está pasando con la salud mental y qué intervención
en temas de políticas públicas deberían hacerse también en ese sentido, porque enfermedades de salud mental sumadas al acceso de armas pues producen sin lugar a dudas un estallido tan tremendo y tan trágico como este que hoy estamos viendo de nuevo. Qué tragedia, 18 niños asesinados, Mauro. Ojalá ahora sí den el debate y prohíban esa venta masiva de armas, que es como comprar pan en una tienda en los Estados Unidos. Tres grandes debates sobre la mesa, y ustedes los han enunciado todos. Lamentablemente no podemos decir buenas noches ni a los televidentes, ni les puedo decir buenas noches a ustedes, compañeros, allá en el estudio, porque aquí está de por medio la discusión sobre la venta libre de armas. Acuérdense ustedes, ya nos hizo la recapitulación Ana, cuando dice que una y otra vez se ha tratado de pasar en el Congreso de Estados Unidos una reglamentación que prohíba la venta libre de armas. Se ha dejado a las legislaciones de los estados y de los condados que tomen las decisiones al respecto, y en muchos de estos estados y de estos condados han terminado dejando libre por completo la venta de armas. Primer gran debate. Segundo gran debate, lo decía Paula, el del desequilibrio mental de las personas y qué hacer para tratar de encarar esta prácticamente pandemia. Acuérdense ustedes de algo, en el año 2020 se alcanzó la cifra récord de 45,000 muertos por armas de fuego en Estados Unidos. La mitad suicidios. La otra mitad homicidios de estos lamentables. Pero ya solo esa cifra de suicidios da una idea también de los desequilibrios mentales exacerbados por la pandemia. Pero lo tercero y muy importante, el tema del odio racial. Por supuesto no fue el tema del día de hoy, pero sí fue el de la masacre de Búfalo hace apenas 10 o 12 días que se nos recordaba Ana. Allí lo que se dio fue en una tienda de comestibles, un muchacho también de 18 años, como el del día de hoy, como Salvador Ramos, el del día de hoy, que lo que hizo fue transmitir directamente por Twitch todo lo que iba haciendo, y lo que fue haciendo fue asesinar a 13 personas, de las cuales 11 eran afroamericanas, y después de todo esto se terminó entregando. Claramente aquí, cuando estamos hablando de 18 niños, acuérdense que la primera cifra que se va a conocer fue de 14 niños menores de 10 años, ya 18 niños y una profesora. Aquí hay un desequilibrado mental, Salvador Ramos, que venía a asesinar a su abuela. En el otro caso, un supremacista blanco que decidió, también con apenas 18 años, decidió que iba a hacer justicia divina por su mano propia y terminó ultimando a estas 13 personas. Y un día después también, en el estado de California, otra persona, también en una iglesia, en este caso de mayoría de asistentes y feligreses taiwaneses, fue y también disparó. En ese caso solo hubo una víctima fatal, lamentablemente una víctima, pero en términos numéricos menor que la otra. ¿Qué está pasando en el mundo? Esto es una pandemia verdaderamente de salud mental, de odio, igualmente desde el punto de vista racial, pero algo muy relevante para nosotros, el tema del manejo de armas legales, de armas ilegales, cómo encarar y cómo defenderse de este nivel de violencia. Lamentablemente estamos registrando esta nueva noticia en el caso de Estados Unidos. Y si usted quiere ampliar sobre esto que acaba de suceder en los Estados Unidos, nuestro compañero Andrés Marín en nuestra web www.redmas.com.co tiene un especial de lo que ha sucedido en los Estados Unidos hoy. Lo que acaba de decir el presidente Joe Biden: ya basta, vamos a enfrentar el lobby para que no se vendan más armas al por mayor, como cualquier cosa en los Estados Unidos. Ya van 21 muertos, 18 niños entre los 7 y los 10 años. Vamos a ampliar esta información más adelante. Vamos con noticias nacionales, Paula, porque finalmente no hubo y no va a haber auditoría internacional para el software de elecciones. Es cierto, ya es una decisión tomada y anunciada por parte del CNE y la Registraduría Nacional. Ayer les contábamos que Datasys Group, una empresa costarricense, estaba allí como haciendo el proceso para ver si era la escogida, pero bueno, con el tiempo en contra definitivamente no se alcanza, entonces oficialmente no habrá auditoría internacional. De todas maneras, pues están diciendo las autoridades electorales que esto no tiene por qué hacer pensar que se afecta la transparencia de los comicios. Las elecciones del próximo 29 de mayo no contarán con una auditoría internacional como lo había solicitado el Consejo Nacional Electoral. La misma entidad confirmó que se cayó la selección de la firma Datasys Group. No pudo entregar toda la documentación requerida, y con la premura del tiempo ya se hace imposible que de cara a las elecciones del 29 de mayo se pudiera cumplir con las expectativas del CNE
en términos de poder identificar si habría algún algoritmo malicioso que se le introdujera a los software de escrutinios o de preconteo el próximo domingo. Desde la Registraduría y la Misión de Observación Electoral aclararon que sí habrá una inspección nacional a los software electorales. Lo importante es que el Consejo Electoral está tomando las determinaciones sobre la auditoría forense, pero de todos modos hay otras auditorías que también tenemos nosotros, más las misiones de observación. Desde antes, desde las elecciones de Congreso de la República, ya la Registraduría contrató una auditoría externa para auditar cada uno de los componentes del proceso electoral, entre ellas los escrutinios. Esta auditoría viene siendo desarrollada por la empresa MacGregor. Algunos candidatos reaccionaron a que no exista una vigilancia internacional a los sistemas que consolidarán las votaciones. Esa auditoría podría haber servido para garantizar transparencia en el resultado electoral, pero también, si se hubiera hecho con tiempo, para haber revisado errores o irregularidades que podrían haber existido, como se ha denunciado. El CNE conminó a los partidos políticos a avanzar en la acreditación de testigos electorales para vigilar los resultados. Hasta el momento se han acreditado solo 15.000 y se requiere que se acrediten más de 600.000 testigos. Pero por otra parte también está el hecho de que los partidos tienen sus auditores de sistemas. Un llamado al que se sumó el registrador nacional. Las campañas no han postulado, muy pocos testigos. Aspiramos que el viernes se pongan al día, les dejamos un mes y todavía los testigos son muy bajos en el país. Desde el 22 de abril, el CNE había solicitado una auditoría internacional y una semana después el gobierno había girado los recursos para contratar la firma. Esta situación no es buena, que las elecciones no tengan una auditoría internacional del software. La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez acaba de referirse a este caso. Con esa solicitud, lo que sí tengo claro es que la instrucción del presidente al ministro de Hacienda fue disponer de los recursos con la mayor celeridad para poder contar con la auditoría que fuera necesaria. Nos quedamos sin auditoría internacional para el software que se va a usar para sacar adelante los escrutinios. Digo sacar adelante porque espero que sea así, que lo saque adelante finalmente. ¿Van a creer ustedes que es un chiste malo? Todavía no conocemos los resultados definitivos de las elecciones del 13 de marzo. Por eso es que, de alguna manera, todo el que tiene en este momento inquietudes, dudas, aprensiones, le asiste la razón, porque así se han manejado las cosas acá. ¿Han oído ustedes al registrador y a la gente de la registraduría diciendo que hay una auditoría que va a hacer MacGregor SAS? La empresa MacGregor, que suena, wow, MacGregor SAS, eso ya nos aterriza un poco a la dimensión que se está adelantando. No digo que sea buena, regular o mala, no es una auditoría internacional que sería lo que más tranquilidad le daría a los distintos involucrados, es decir, todos los colombianos. Esa empresa va a hacer una auditoría interna y en tanto esa auditoría interna no son públicos sus resultados, no son verificables por todos los actores que tienen aquí que ver algo en el escrutinio y por lo tanto es mucho menos confiable que una auditoría internacional. Pero vamos un poco más allá. La silla vacía reveló el día de hoy algo que es aún más sorprendente. Después de que se dieron los resultados del 13 de marzo con ese caos absoluto, la firma Indra terminó pidiéndole a la Registraduría Nacional que le modificara un poco el contrato del software porque no se había podido conseguir lo que originalmente tenía ese contrato, que era una revisión y una auditoría de parte de una universidad. Al no poder conseguir la universidad, pidió que se ajustara ese contrato y se ajustó el contrato días después de que salió ese resultado que a todo el mundo dejó desconcertado. De modo que, que la auditoría que se le hiciera al software de Indra la hiciera una empresa subordinada de Indra, es decir, el hijo auditando al papá, más o menos. Es decir, por donde ustedes lo vean, aquí hay improvisación, aquí hay falta de seriedad, aquí hay pasos en falso. Incluso el que el Consejo Nacional Electoral hubiera reaccionado tardíamente pidiendo la auditoría internacional, dando apenas cuestión de semanas para que se desembolsara la plata y se encontrara al candidato para hacer la auditoría, también termina arrojando toda serie de incertidumbres y de sospechas. Dice a estas alturas el registrador Alexander Vega que hay que estar tranquilos porque hay tres cosas. Uno, la auditoría interna, que no es pública, que no se va a conocer, que debería dar a conocer la registraduría posteriormente, pero que no va a poderse escrutar de parte de todos los actores. Dos, veedores internacionales. ¿Cuántos vendrán? No sé cuántos vendrán, 100, 200, no sé, 300. Y además de eso,
Testigos de los partidos. ¿Cuántos había hace apenas unos días? 1.000. ¿Llegarán a 2.000, a 3.000? Hay 102.000 mesas. 102.000 mesas las van a revisar los testigos de los partidos, las van a revisar los veedores internacionales. 102.000 mesas con un software que va a ser auditado internamente y no públicamente por una auditoría internacional. Definitivamente sembraron el terreno para que germinen las dudas y después, ojalá yo me equivoque, pero después probablemente terminen unos y otros de un lado y otro del espectro político diciendo que aquí hubo fraude, que hubo malos manejos. Ojalá que no vaya a ser así, pero sembraron el terreno. Llega la primera vuelta y Red Más Noticias continúa con el cubrimiento de una de las elecciones más importantes de los últimos tiempos. Este 29 de mayo, manténgase bien informado con nuestras emisiones especiales y en el portal web redmas.com.co. Siga con nosotros el minuto a minuto de la contienda electoral con las transmisiones de 8 a 10 de la mañana, de 12 del mediodía a 2 de la tarde y a partir de las 3 de la tarde con el mejor análisis de toda la jornada. Red Más Noticias, canales 107, 1007 HD, por la señal de Claro. Hablemos de la inflación, Paula, de los precios, porque usted que hace mercado, yo también hago mercado, para que vea. Sí, yo sé que usted hace mercado. Bueno, el precio, por ejemplo, los detergentes por las nubes. Carísimo. Los productos de aseo por las nubes. De lo que más la comida por las nubes. Pero hay un producto esencial, es el huevo. No es el que viene de Alemania, para no hacer el meme del chiste. Porque es que no vienen de Alemania. Porque no vienen de Alemania, son de acá. Pero están carísimos. Sí, sí es cierto, y la verdad es que la gente tiende a resolver como el alimento de su día a día, si no tiene un presupuesto muy grande, pues con huevo, que además tiene como preparaciones tan versátiles. Pero mire, han subido por montón. Las razones son varias. Una de ellas, pues los altos costos de los fletes. 2, los insumos que están escasos, entre otras cosas, por la guerra en Ucrania. Y 3, porque la producción local todavía no se ha podido activar al 100%, no se ha activado del todo, y esto por cuenta del paro. Los huevos en Colombia se encuentran entre los que más suben de precio y no se trata de un producto importado. Lo que sí se trae del exterior son otros productos e insumos que se necesitan para su producción. Los datos del DANE indican que en lo corrido del año su valor ha aumentado en 16,17% y en los últimos 12 meses 35,17%. Reportes de prensa indican que la unidad en el mercado mayorista cuesta 500 pesos, cuando en los años 2018 y 2019 el precio oscilaba entre 250 y 300 pesos. Los altos costos de las materias primas por la crisis de logística mundial y el conflicto de Ucrania, y en lo local los efectos que aún se sienten desde los bloqueos que se dieron en medio de la pandemia el año pasado, explican en parte los precios del pollo y el huevo en este momento. Los datos de FENAVI indican que los bloqueos dejaron 14 millones de aves muertas por falta de alimentos, lo que afectó la cadena de producción y elevó los costos. Un mal que aún no se ha podido superar, quizá al final de este año. Los precios de productos como el maíz, el sorgo y la soya, claves en la alimentación de las aves, representan el 75% del costo y son productos importados. El maíz es la fuente de calorías y la soya la fuente de proteína para producir el huevo, el pollo. El presidente FENALCE, Henry Vanegas, recordó que antes de la pandemia era más barato importar el maíz y la soya a Estados Unidos, productos que además son subsidiados, pero desde que llegó el COVID todo cambió y sus costos se han incrementado considerablemente. Un proceso en el caso del maíz que costaba $150 por tonelada hace 3 años, entre pago de fletes, transporte y traída a lugares de expendio en el país, ahora cuestan $320. Ese maíz y la soya se produjeran a nivel local, se ahorraría el 30% de los costos, porque esos productos están caros desde el origen, desde la Bolsa de Chicago. Colombia tiene regiones como la Altillanura, el Magdalena Medio, el Caribe y departamentos como el Valle del Cauca y en el Tolima la Meseta de Ibagué, donde se pueden impulsar cultivos de rotación y crear programas de cosechas a mediano y largo plazo. Según UPRA hay un potencial de 16 millones de hectáreas y no necesitaríamos sino medio millón de hectáreas. Tenemos productividades, hay zonas que están produciendo 8 a 10 toneladas por hectárea de maíz en el país. Y tenemos conocimiento en diferentes sistemas de producción, el maíz en rotación con algodón, el maíz en rotación con soya, el maíz en rotación con arroz. Para FENALCE llegó el momento de apoyar la producción local y no perder más el tiempo como ha sucedido en 2 años de pandemia, a la espera de la baja de precios que por ahora no parece que va a llegar.
El caso del precio del huevo ejemplifica muchos de los problemas que estamos viviendo hoy en día con la inflación. Recordemos, la inflación en el último mes para el que hay datos, que es por supuesto el mes de abril, es de 9,3% anualizado, es decir, los precios vienen creciendo a una tasa del 9,3% en los últimos 12 meses. Dentro de esos precios, los de los alimentos juegan un rol importantísimo. 30% vienen creciendo los precios de los alimentos, es decir, el triple de lo que está creciendo el promedio de la canasta familiar por cuenta de los alimentos. Y el huevo, 35%. Por eso lo agarramos como ejemplo, entre otras cosas, porque es uno de los productos alimenticios que más está jalonando el alza de los precios. Entonces uno dice, bueno, ¿qué está en manos de la gente hacer y qué no está en manos de la gente hacer? Porque es que los alimentos dependen, entre otras cosas, de los ciclos climáticos, de los ciclos de las cosechas, de si las cosechas se dañan por X o Y motivo. Y resulta que hay 3 motivos principalmente que están incidiendo en esto. Uno de ellos, la guerra de Ucrania, no está en manos nuestras. La invasión de Rusia a Ucrania, más exactamente. No está en manos nuestras manejar un problema como esos, pero es el factor humano, la estupidez humana, la arrogancia humana, la megalomanía humana la que lleva a que se desestabilice de esa manera el mundo. Bueno, no podemos hacer nada, entonces digamos que es más o menos inmanejable el que el precio del maíz, uno de los insumos claves para los pollos que dan los huevos, haya subido de $150 la tonelada antes de la pandemia a $300 la tonelada después de la pandemia y después de la invasión de Rusia a Ucrania. Bueno, un factor que está por allá. Entonces uno termina diciendo, ¿qué otro factor incide? Obviamente el clima y las cosechas, pero ¿qué ejemplo podemos usar a la mano? El de la papa. La papa venía aumentando de manera muy significativa hasta el mes de abril, de hecho venía aumentando por encima de lo que viene aumentando en este momento el huevo, y resulta que en las últimas 2 o 3 semanas ha caído el precio de la papa en 50%. Los paperos están preocupados y se están quejando, pero bueno, son los ciclos de los alimentos. ¿Por qué sucede eso? Porque con los precios tan altos de comienzos de año y de finales del año pasado, se empezó a sembrar de manera muy importante el altiplano cundiboyacense, que responde por 2/3 partes de la oferta total de papa en el país. Está cosechándose esa papa, está bajando el precio de la papa. La naturaleza hace su propio ciclo. Pero lo que no podemos manejar, lo que está en nuestras manos, pero nadie puede manejar porque depende también de esa arrogancia y soberbia humana, son los efectos de los paros y los bloqueos de hace un año. 14 millones de aves fallecieron por cuenta de esos paros y esos bloqueos. Y ahora estamos pagando no los platos rotos, pero sí los huevos caros por cuenta de ese manejo que se dio en ese momento a los bloqueos. Seguimos. Durante su participación en el Foro Económico Mundial, el presidente Iván Duque aseguró que los países de América Latina tienen que promover o deberían promover medidas pro empresa en medio de la reactivación económica que se necesita luego de la primera pandemia. Este martes el presidente Iván Duque participó en el panel latinoamericano del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, donde aseguró que el crecimiento de la economía colombiana era el resultado de las políticas pro empresa. Necesitamos más gobiernos pro empresa en América Latina. Yo hice campaña diciendo que iba a bajar la tributación empresarial, tuve mucha resistencia a unos sectores, pero mostró que tenía resultado. ¿Qué hicimos? Logramos descontar el 100% del IVA de bienes de capital, logramos descontar el 50% de los impuestos locales y fuera de eso eliminamos la renta presuntiva, generamos un marco de inversión. Eso ayuda a detonar empleo. De acuerdo con el jefe de Estado, estas medidas permitieron hacerle frente a la informalidad laboral y a los efectos que provocó la pandemia. Había un desempleo juvenil que se estaba creciendo, decidimos subsidiar el 25% de un salario mínimo legal mensual a todo nuevo empleo que se genere en jóvenes entre 18 y 28 años de edad. Y ya vamos por más de 400.000 empleos que se han generado por esa política y eso nos ha ayudado también a reducir la informalidad laboral. El primer mandatario también se reunió con sus homólogos de República Dominicana, Costa Rica y el primer ministro de Luxemburgo, con quienes consolidó acuerdos de comercio bilateral y tecnología de satélites. Y expertos del Foro Económico Mundial de Davos sostienen que a partir del segundo semestre comenzará a bajar el precio de muchos de los productos que en el mundo están hoy entre los más caros.
Cuando los expertos hablan de una crisis inflacionaria y los analistas dicen que los aumentos de los precios duran más de lo que se había pronosticado, la buena noticia llega desde el Foro Económico Mundial. Desde allí se dice que el segundo semestre se verán señales de recuperación. Queda claro, no obstante, que el aumento de los precios duró más de lo que todo el mundo pensaba, pero que en países como Estados Unidos ya se llegó al punto máximo y que empieza la fase de estabilización, aunque en regiones como las de Asia y Europa se demorará un poco más. En el informe que se presentó en el Foro Económico se explica que la subida de precios se da por los mayores costos de los alimentos y la energía tras la pandemia del COVID-19, que luego se prolongó por la invasión de Rusia a Ucrania. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO, entre febrero y marzo el aumento de los precios de los alimentos fue superior al 12,5%, el mayor nivel desde 1990. Entre las causas que se dan para hablar de una caída del costo de vida en el segundo semestre están la disminución de la demanda, la comparación entre un año que ya se va normalizando con uno que estaba bloqueado por las medidas para enfrentar la pandemia, y a los costos de los salarios que no han crecido de manera considerable para elevar la inflación. No obstante, será necesario superar algunos problemas como la escasa oferta de fertilizantes, la caída en la producción que se ha dado en algunos países por el clima y el bloqueo de granos que hay en Ucrania por la guerra. Paula, ayer estábamos contando la historia de un colegio en Puerto Colombia que tuvo que suspender clases porque supuestamente el Clan del Golfo les hizo llegar una amenaza. Muy preocupante la situación. Bueno, hoy supimos la verdadera historia. Adivine quiénes fueron los que escribieron el panfleto. 3 estudiantes, porque el panfleto, Giovanni, no era cierto. El colegio se llama Francisco Javier Cisneros. Mire, en un momento de tanta incertidumbre, donde las amenazas todas tienen que tomarse en serio, pues a estos jovencitos se les ocurrió hacer esta fechoría. Uno de ellos lo escribió, otros 2 lo ayudaron a distribuir, pues a los 3 se les vienen sanciones. Tras una investigación de las autoridades y las directivas del Colegio Francisco Javier Cisneros, se pudo establecer que dicho panfleto era falso y que un estudiante fue el encargado de hacerlo y 2 más de difundirlo. Pudieron hacer el rastreo desde los mensajes que recibimos y que recibieron algunos estudiantes y familiares. Pudieron entrar a las direcciones IP y allí llegar hasta el origen. Se supo que era un grupo de WhatsApp del cual había sido originado. El Consejo Directivo de la institución determinó que el joven autor del panfleto, que cursa grado 10º, no podrá regresar al colegio y deberá terminar el año escolar de manera virtual. Esa persona se le ha preservado el derecho a la educación, pero va a terminar el año en casa, con guías. Los docentes elaborarán las guías y para que no sea expulsado ni pierda ese derecho que es constitucional, estará en la casa. A los otros 2 menores que difundieron el panfleto se les impondrá una sanción pedagógica. Llevará a que tengan que desarrollar un blog educativo que va a ser de socialización para toda la comunidad, para la web, donde pongan en juego toda esa creatividad que tienen en la parte comunicativa y la creatividad que tienen también con las tecnologías. Como la situación fue puesta en conocimiento inmediatamente de la policía y de la fiscalía, el joven deberá responder ante las autoridades. Que ya hay una noticia criminal abierta, es un delito lo que se configuró en este caso y ya serán las autoridades responsables las encargadas de determinar el grado de responsabilidad que tendrá cada uno de estos jóvenes. Este martes el colegio retornó a las clases presenciales con normalidad, mientras que la policía hace patrullajes en el sector y acompañamiento a los estudiantes. Francisco Javier Cisneros, este colegio de Puerto Colombia que casi interrumpe actividades escolares por cuenta de un panfleto, supuestamente el Plan del Golfo, y que finalmente terminó siendo claro que lo había hecho un estudiante de apenas 10 años, 14 años, de 13 años, algo parecido. Y esto nos hace recordar, y lo recordaron de hecho las autoridades el día de hoy, un episodio en otra escuela pública también de la zona que hace 15 días también casi suspende actividades curriculares por cuenta de un anuncio de un explosivo dentro de la escuela que resultó siendo falso y resultó siendo una treta también de un estudiante para ver si suspendían clases.
De manera pues que ahora, si no es por el comandante de la policía de Barranquilla que dijo este panfleto del Clan del Golfo me parece que es chimbo por dos motivos. Uno, porque el Clan del Golfo se estaría autoincriminando con ese panfleto, pero dos, porque según el comandante de la policía de Barranquilla se usan expresiones y lenguaje y sintaxis de las frases que no corresponden a lo que haría un grupo armado y de esa manera terminaron buscando a ver de dónde era que venía el tal panfleto. De manera que si no es por el comandante no nos damos cuenta de esto. Ahora resulta que para suspender clases los estudiantes deciden inventarse atentados, inventarse explosivos y inventarse amenazas del Clan del Golfo. Creo yo que esta sanción que le han impuesto a este estudiante que redactó este panfleto, de mandarlo para la casa, donde seguramente pasará más sabroso que en el propio colegio, porque allá en la casa, pues sí, termina aislado del resto del grupo, ejerce su derecho a la educación, pero seguramente ni se va a concentrar, ni va a estudiar y quién sabe qué más estará consultando, es una sanción insuficiente. La sanción aquí debe llevar a que el estudiante y los dos que ayudaron a repartir el panfleto y el que antes se inventó 15 días atrás el cuento de un explosivo, entiendan la gravedad de esta situación, entiendan la gravedad de usar elementos de orden público y anuncios de orden público que dice que para ver si suspenden las clases. Lo que sí es una verdadera lástima y es verdaderamente aterrador es que el orden público, los atentados, las amenazas del Clan del Golfo se hayan vuelto pan de cada día, tan común entre nuestras ciudadanas, nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas, que terminan siendo un recurso más para ver si finalmente podemos capar clase. El petróleo de referencia Brent se negocia en promedio en $113.56 el barril. La libra café colombiano cerró en Nueva York a $2.13. El índice MSCI Colcap se mantuvo estable en 1.482 unidades. La tasa representativa del mercado para mañana es de 3.971 pesos con 28 centavos. El euro se negocia en 4.270 pesos con 44 centavos. Las cifras son las 92.000 familias que han recibido insumos agrícolas o han realizado encuentros para desarrollar agricultura urbana. Las entregas se dan por medio del proyecto Manos que Alimentan. Continuamos con la noticia del día. El presidente Joe Biden de los Estados Unidos se dirigió a la nación luego del tiroteo en un colegio en Texas, en una escuela primaria donde fallecieron 18 niños entre los 7 y los 10 años. Y murieron 3 adultos, 2 profesores y el asesino, que resultó ser un joven de apenas 18 años. Joe Biden, en un mensaje muy duro a la nación, dice que se acabó el tiempo del lobby de las armas en el Congreso y dice que es hora de tomar acción para prohibir esa venta. Dice el presidente Joe Biden que no tiene cómo explicarle la nación mañana a las madres de esos 18 niños que fueron asesinados hoy en los Estados Unidos. Aparte de lo que acaba de decir el presidente Biden. ¿Por qué estamos dispuestos a vivir con esta carnicería? ¿Por qué seguimos permitiendo que esto suceda? En nombre de Dios, ¿dónde está nuestra columna vertebral para tener el coraje de enfrentarla y hacer frente a los grupos de presión? Es hora de convertir este dolor en acción para cada padre, para cada ciudadano de este país. Tenemos que dejar claro a todos los funcionarios electos de este país que es hora de actuar. Y Paula, no son solamente los 18 niños que fallecieron en los Estados Unidos, también hay un número grande de niños gravemente heridos, porque esa cifra es espantosa. Y es todo lo que significa, todo lo que hay alrededor de tener que contar otra vez una noticia como esta ahí en los Estados Unidos. Noticia en desarrollo que mañana, pues por supuesto, vamos a seguir ampliando. Así es, nos vemos en nuestra primera emisión a las 6 en punto de la mañana, o antes, si algo extraordinario ocurre. Feliz noche. Que descansen.